Los slimes endebles, el animal más raro de todo el universo de ese Hakutamer, uno que prácticamente pareciera una leyenda urbana del cual únicamente la gran mayoría de personas tan solo sabe de su existencia debido a un par de registros de aventureros e investigadores, los cuales literalmente se lo habían cruzado de pura casualidad mientras estaban recorriendo el bosque, donde en realidad no es que hay un lugar específico para su nacimiento ni nada por el estilo como para ir a investigarlo, sino que simplemente pueden aparecer en cualquier lado. Y si bien resulta de que existen varios tipos de slime más comunes, como por ejemplo los que devoran armas o materiales, los slime endebles tienen una debilidad bastante grande, motivo por el cual la gran mayoría de personas nunca los vio, pese a que literalmente pueden estar viviendo en un lugar boscoso y ver el nacimiento de un montón de ellos e inclusive miles de ellos sin siquiera saberlo. Pues verá, resulta de que lamentablemente la gran mayoría de los slime endebles muere al momento de su nacimiento debido a que son tan frágiles como una burbuja, y esto lo pudimos ver en una escena donde habían nacido cientos si no es que miles de ellos y tan solo había sobrevivido uno, el cual literalmente lo había hecho de puro milagro, ya que además de los problemas climáticos, motivo por el cual murieron la gran mayoría, un montón de ellos eran eliminados por animales que lo confundían con simples gotas de agua, y aquellos que sobrevivían incluso a los animales resulta de que tuvieron mala suerte debido a que vino una ráfaga de viento y los soltó donde sea que estuvieran, cayendo directo al piso, donde como te dije eran tan frágiles como una burbuja, así que ni bien tocaban el piso explotaban directamente. Pero siguiendo con este slime sobreviviente, no solo tuvo la resistencia suficiente como para no solo no romperse con la ráfaga de viento, sino que además tuvo tanta suerte que no fue atacado por ningún animal y una vez que vino esa ráfaga de viento no cayó directamente al piso, sino que tuvo tanta suerte de que había caído sobre una hoja en mitad de una pradera, lugar donde también afortunadamente resulta de que no había ningún animal peligroso que pudiera confundirlo con una gota de agua, donde para colmo de la suerte resulta que además este slime termina siendo encontrado ese mismo día por la protagonista de esta historia, una chica llamada Ivy. Y ¿qué ha sido una chica tan pequeña en mitad de un bosque completamente sola? Y pues verá, resulta de que ella andaba huyendo de su pueblo natal ya que querían eliminarla. Esto más que nada por el hecho de que no tenía estrellas y la verdad que eso es algo bastante complicado y bastante largo de explicar, así que mejor lo dejaremos para otro video. Pero aún así te voy a dar un poquito de información básica como para que entiendas más o menos cómo se mueve la historia. Pues resulta de que Ivy al encontrarse con este slime endeble supo automáticamente que estaba ante un animal que era extremadamente raro, siendo el único que sería tan débil de que incluso capaz pudiera cumplir el requisito para ser domesticado. Y pues verá, resulta de que en este universo tanto los roles de las personas como su estatus social vienen directamente designados por su nacimiento, donde si bien hasta los 5 años tienen una vida tranquila, lo más normal siendo tratadas como cualquier otra persona, resulta que a esa edad se le hace que una investigación donde no solo se revela su poder sino su nivel de estrellas. Donde como te podrás imaginar, entre más estrellas tiene una persona más poderoso es y por ende tiene un mejor estatus dentro de la sociedad. Ya que resulta de que pese a que Ivy había nacido con el rol de domador, al no tener estrellas no podría domesticar a ningún animal. Esto básicamente debido a que como no tenía magia ni siquiera tenía algo mínimo como para siquiera poder empezar a entrenar. Aún así había decidido no encariñarse con este slime endeble, el cual había llamado Sora, ya que supuestamente había leído que en los libros este tipo de slime no vivía más de un día. Esto más que nada por su extrema fragilidad y que por si algún milagro llegaban a sobrevivir a ese día, al amanecer del día siguiente morirían de todas formas. Pero resulta de que así termina pasando todo el día y al día siguiente al amanecer cuando ella se levanta había notado algo bastante increíble y pues resultaba que este slime endeble seguía vivo. Esto además de obviamente terminar de alegrar a Ivy ya que sentía que había hecho un gran amigo, le había planteado una realidad bastante grande, la cual era de que incluso los libros que ella tenía podían tener alguna información errónea, abriendo así la posibilidad de que quizás realmente pueda llegar a domesticar a Sora, lo cual había terminado logrando con bastante éxito. Concluyendo así de que en realidad la información de los sin estrellas podría llegar a ser que también esté equivocada. Pero dejando eso de lado, Ivy, pese a haber escapado de su pueblo, tenía un objetivo, el cual era llegar hasta la capital. Pero de camino hasta la capital, Ivy notaría de que Sora iba evolucionando, por así decirlo, lográndolo de una forma bastante particular. Y era básicamente comiendo a través de las pócimas de color azul, pócimas las cuales eran utilizadas para curar heridas, donde entre más claro sea el color de la pócima, en mejor estado estaba y por ende sería mejor la curación. Y como Ivy era básicamente una pobre vagabunda, iba recolectando dichas pócimas viejas de los basureros de los pueblos. Así tras eso separaba las pócimas por tonalidad guardándose las más nuevas para ella y dándole de comer a Sora las pócimas más viejas. Así con el paso de los capítulos notaríamos un cambio de color en Sora, el cual pasaría de ser un color casi transparente a un celeste bastante fuerte, donde otro dato bastante interesante es de que además de obtener ese color, Sora lograría adquirir parte de los poderes de las cosas con las que interactuaba. Esto lo pudimos ver ya que al comer tantas pócimas azules había logrado obtener la habilidad de curación, cosa que Ivy no sabía hasta que este lo había terminado de curar tras recibir
recibir el ataque de un árbol, el cual resultaba que le había hecho bastante daño, haciendo de que incluso ella se termine por desmayar debido a la falta de sangre. La cosa de que al final, viste, Ivy se levanta del desmayo asombrándose, viste, de la increíble capacidad de curación de Sora. Esto más que nada porque era un dato que no estaba registrado en ninguno de sus libros, además de que había notado que tras curarla Sora había empezado a hablar, donde bueno, en realidad más que hablar sería como un leve balbuceo y hacer un par de ruidos por ahí sueltos. Así digamos que la aventura sigue con Ivy notando de que Sora estaba cada vez haciéndose más y más grande, y no solo eso, sino que había vuelto bastante fuerte y mucho más resistente, al punto de que incluso este no tenía miedo de desplazarse libremente por el piso e incluso hacía saltos. Pero junto a ello, viste, resulta de que había un pequeño problema, y era de que Sora estaba consumiendo cada vez más y más pócimas azules. Y quizás, bueno, vos pienses de para qué Ivy querría las pócimas azules de ahora en adelante si Sora la podía curar cuando él quisiera, y pues bueno, resulta de que en realidad recordemos de que ella es una vagabunda que vive a base de la comida de la casa del bosque y cosas que se encuentran en los basureros. No es de que simplemente pueda ir por ahí al mercado y decirle, mira, dame todas estas pócimas curativas de a montones porque, bueno, te recuerdo, es pobre. De ahí digamos que la aventura entre ellos sigue con sus altos y bajos, como era de esperarse de una fugitiva que vivía en el bosque, donde digamos que pese a eso estaba todo lo más tranquilo hasta que finalmente se terminan encontrando con una dandara, un animal el cual según los libros era extremadamente poderoso y sobre todo peligroso, el cual bueno, por si no lo conocés, sería básicamente como una especie de pantera negra gigante, bueno, algo así, el cual como te dije era tan poderoso que requería de todo un grupo armado de personas para hacerle frente y quizás y solo quizás poder derrotarlo. Esto más que nada porque era un animal extremadamente fuerte, capaz de incluso luchar contra gigantes de más de 3 metros, y todo esto sin siquiera salir herido. Además viste de que tenía una velocidad increíble, tan alta de que incluso podría alcanzar fácilmente a las personas con un nivel de 3 estrellas en velocidad. Y bueno, como para ponerlo en perspectiva, una persona con 3 estrellas digamos que es un auto, pues bueno, la Dandara sería una Ferrari. La cosa es de que este Dandara estaba tan mal herido de que ni siquiera pudo huir de Ivy Sora, resignándose básicamente a la muerte. Y como recordarás, Sora es capaz de curar heridas, y resulta que como había comido tantas pócimas azules para este punto de la historia, este había mejorado increíblemente su curación, tanto de que incluso podía incrementar su área y aparentemente la velocidad de dicha curación, ya que verás, pese a que esta Dandara era muchísimo más grande que Ivy, pudo curarlo relativamente rápido y al completo, además de que sus heridas parecían muchísimo más graves y aún así pudo curarlo en tan solo unos instantes. Así una vez curado esta Dandara, lejos de ser una bestia bastante peligrosa, resultaba que había sido un gran amigo, quien a partir de ahora sería llamado como Ciel, el cual lejos de hacerle daño a Ivy y ser un animal bastante estúpido y peligroso, lo acompañó durante todo su viaje. Inclusive en un momento lo había defendido de un par de criminales tras unos sucesos ocurridos en una ciudad bastante cercana a todo esto. Y bueno, te recuerdo de que toda esta acción de Ciel era inclusive sin estar domesticado, demostrando así de que la Dandara era un animal altamente inteligente, y todo esto demostraba nuevamente que los libros sobre los animales tenían fallos, reforzando así la idea de Ivy de que quizás la información de los 100 estrellas también estuviera equivocada. Y bueno, si te lo estás preguntando, no, Ivy ni siquiera es un intento de domesticar a Ciel, aunque bueno, claro, tengamos en cuenta de que si ella apenas pudo domesticar a un slime endeble, ni en pedo podría con tremenda bestia tan poderosa. Así que supongo que bajo este razonamiento fue que Ivy ni siquiera lo había intentado. Así digamos que la aventura de todos ellos sigue hasta llegar a una nueva ciudad, donde irónicamente la intervención de Sora sería bastante importante, ya que Ivy había notado un comportamiento bastante curioso en Sora y pues resultaba de que este podía distinguir entre las personas buenas y malas. Esto básicamente a través de temblar, ya que si dicha persona se acercaba a Sora y se comportaba de una forma normal, significaba de que este era una buena persona y no había nada de qué temer. En cambio, si Sora temblaba significaba que había que tener cuidado con dicha persona y que seguramente era peligrosa. Habilidad la cual Ivy terminaría descubriendo accidentalmente debido a que había encontrado a una persona que había intentado traficar un objeto ilegal directo a la ciudad. Y bueno, digamos que esta habilidad de Sora Ivy la utilizaría de ahora en más para saber en quién podría confiar y en quién no. La cosa es de que, al igual que había pasado con Ivy, Sora también había adquirido un poco de los poderes de Ciel, logrando ser tan ágil y rápido de que incluso podría superar a Ivy en velocidad, pudiendo inclusive atravesar un bosque entero en tan solo unos segundos, bosque donde bueno, resulta de que pasarían un par de problemas con un grupo de gigantes, pero lo más importante de todo esto es que conoceríamos un grupo, el cual bueno, digamos que no tiene ningún nombre específico, así que lo llamaremos cazadores, grupo el cual lejos de ser bastante peligroso se mostrarían bastante buena onda con Ivy y bueno, teniendo en cuenta los poderes de Sora significaba de que estos realmente eran buenas personas, quienes además de darle refugio y comida los terminarían resguardando hasta llegar a la otra ciudad.
donde bueno, una vez que llegan ahí, viste, nos cuentan el motivo real del por qué es que estaban tan al pendiente de Ivy, incluso vigilándola 24/7. Y pues resultaba de que en dicha ciudad había algo muchísimo más peligroso que un animal poderoso, y era una red de tráfico de menores, ya que verás, resulta de que en dicha ciudad últimamente anduvieron desapareciendo un montón de niños, donde en realidad todos sospechaban de que en realidad no era un simple loco suelto, sino que había toda una organización, donde si bien en un inicio se había pensado que sería un loco suelto y era una investigación menor, resulta de que con el paso del tiempo, como no hubo ningún éxito, se fue incrementando cada vez más y más las investigaciones, donde como te podrás imaginar, pese a todo ese esfuerzo no hubo ningún hallazgo, haciendo creer a todas las personas de que en realidad en todo esto había metido gente de mucho poder, tanto por el lado económico como político. Y no solo eso, pues resulta de que en realidad había muchas personas que pensaban de que inclusive los cazadores estaban metidos en todo esto, motivo por el cual la organización sabía dónde se dirigían los demás aventureros, donde los guardias corruptos aprovecharían a los demás implicados para así aprovechar dichos momentos de relativa poca seguridad para así incrementar los crímenes. Así, con toda esta nueva información, Ivy recuerda un momento donde al estar en el campamento de los cazadores rodeada con otros aventureros, ahora se ponía a temblar constantemente, especialmente durante la noche, donde casualmente se acercaban unas personas de un grupo llamado Vientos Verdes, el cual estaba compuesto de 3 hermanos. Así, viste, Ivy, como agradecimiento por todo, decide confiar en este grupo de cazadores, ya que a lo largo del camino, además de que Sora no advirtió sobre ningún peligro, habían decidido cuidarla sin pedirle nada a cambio. Así que ella decide mostrarles a su mayor tesoro, que sería Sora, comentándole viste además sobre toda la historia de su viaje, haciendo que todo el grupo se sorprenda no solo por el hecho de tener un slime endeble, sino que este haya sobrevivido tanto tiempo. La cosa de que Ivy va y les comenta sobre todos los poderes que tenía Sora, los cuales eran los que te había mencionado hace un rato. Ya sabes, el tema de la curación, de que podía distinguir entre buenas y malas personas, y una tercera la cual no se había utilizado mucho hasta este momento, pero que sería muy importante de ahora en adelante, el cual era de que básicamente Sora también podía distinguir si una persona estaba diciendo la verdad o si estaba mintiendo. Así, viste, el grupo de los cazadores junto a Ivy deciden utilizar dichos poderes como una especie de detector de mentiras, decidiendo primero y más que nada hacer un plan para averiguar efectivamente si el grupo de los Vientos Verdes estaba involucrado en toda la organización de tráfico de menores, donde efectivamente y para su decepción resulta de que tras una breve investigación los habían encontrado reunidos en plena madrugada con un mercader bastante importante, a lo cual viste siguió otra breve investigación hasta finalmente confirmar todas sus sospechas, haciendo que el grupo de cazadores decidiera tomar cartas más directas en todo el asunto. Así viste terminan organizando un plan muchísimo más complejo, yendo directamente hacia la sede de los aventureros, donde una vez allí se ponen a verificar si tanto los guardias del líder como el mismísimo líder eran buenas personas y decían la verdad. Así los cazadores, como para no revelar la existencia de Sora por si acaso, más que nada por petición de Ivy, le dicen una pequeña mentira, la cual era de que supuestamente habían encontrado un artefacto que podría detectar si alguien decía la verdad o si estaba mintiendo, y que bueno, básicamente estaban llevando a Ivy más que nada con la excusa de que la estaban protegiendo de los secuestros de los niños que estaban ocurriendo en la ciudad. Donde bueno, empiezan a hacer un breve interrogatorio para ver si efectivamente eran buenas personas o no, y al comprobar de que sí, todos se quedan bastante más tranquilos. Así más tarde, una vez que estaba todo más tranquilo, tanto el grupo de los cazadores como los guardias de seguridad y Ivy se ponen a organizar un plan más complejo para así atrapar a más involucrados, donde resulta que a mitad de la charla llega un conde quien instantáneamente hace temblar a Sora de una manera descontrolada, donde bueno, como para no hacerte un cuento largo, resulta de que efectivamente tras realizar todas las investigaciones descubren de que en esta red de tráfico de menores se había involucrado muchísimas más personas de lo esperado, ya que además de guardias corruptos resulta de que estaban involucrados comerciantes y sobre todo políticos, y el más importante de todos ellos era el conde que te había mencionado hace un momento. Así al final de todas las investigaciones resultaba de que más de la mitad de la plantilla de todos los guardias estaba metido en todo eso, donde junto al conde se le había empezado una serie de interrogatorios además del encarcelamiento. Pero lo más importante de todo eso era de que el conde había resultado que tenía conexiones con otros políticos, mercaderes y nobles de otras ciudades. Inclusive la red de trata era tan grande de que todo ese quilombo llegaba hasta la mismísima capital del reino, haciendo que la investigación fuera muchísimo más grande de lo esperada, pero bueno, como ya tenían el conde y más que nada todas sus declaraciones como fuente de información, habían decidido de que la intervención de Ivy ya no sería necesaria, haciendo de que ella pudiera seguir su viaje tranquilamente junto a Sora y Ciel, donde bueno, como agradecimiento además de darle muchísimo dinero, le habían dado tremendo banquete a forma de despedida.
Y bueno, en realidad a partir de este momento me gustaría pedirte una disculpa, ya que el caso de Sai Hakutamare es bastante raro. Ya que verás, resulta de que el anime está adaptado directamente de la novela ligera y no de un manga. Es más, irónicamente, el manga está más atrasado que el mismo anime. Y todo lo que te había comentado hasta ahora es lo visto en el anime, el cual únicamente abarca los primeros 2 volúmenes de la novela ligera. Y pues resulta de que esta en realidad hasta ahora tiene 12 volúmenes y se había anunciado un 13, haciendo que básicamente nos quedemos sin información de los otros 10 volúmenes. Y bueno, te juro que la verdad, por lo que más quieras, no es que no lo busqué porque no tuve ganas ni nada por el estilo, sino que irónicamente, pese a que me metí en cuanta página encontré, no tuve nada de suerte. Además, por lo que anduve viendo en varias redes sociales como Instagram, Facebook y demás, resulta de que varias personas estaban en la misma situación que yo, andando buscando los volúmenes por todos lados, pero nadie tenía los links directos. Donde irónicamente la gran mayoría de links que había, que por cierto eran muy pocos, únicamente habían traducido los primeros 2 volúmenes, que sería hasta donde llegó el manga de momento. Aún así, viste, me gustaría darte la información que encontré más allá de estos 2 volúmenes, la cual es básicamente la misma porque se ve que todas las wikis se copian entre sí, la cual sería la siguiente. La cual resulta de que Kibi, una vez que había salido de la ciudad donde habían ocurrido todos estos crímenes, se termina encontrando en mitad del bosque con un cazador el cual estaba bastante mal herido. Es más, el pobre estaba tan hecho mierda de que incluso tenía unas heridas mortales y bueno, como te podrás imaginar, Sora lo termina curando. Así como agradecimiento, este cazador había terminado por cuidarla hasta el punto de inclusive adoptar a Ivy. Donde resulta de que algo curioso le pasó a Sora tras curar a este hombre, y era de que básicamente la mitad de su cuerpo se había puesto de un color rojo, haciendo que ahora por primera vez Sora se pusiera a comer pócimas de color rojo hasta finalmente terminar por tener un hijo, por así decirlo, el cual sería básicamente otro slime llamado Flame, el cual a diferencia de Sora no era un slime transparente, sino que este podría comer y desintegrar todo tipo de cosas. Y bueno, también hay un pequeño dato adicional, pero que no se explica muy bien y la verdad que no se entiende mucho, y resulta de que en un momento Sora había logrado inclusive tener la capacidad de crear armas, aunque eso sí eran cositas menores como espadas, cuchillos, dagas y demás, nada muy elaborado. Y bueno, hasta acá el video, muchas gracias por ver y recordá suscribirte y darle like en caso de que te haya gustado, créeme que eso me ayudaría bastante. Ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día, tarde o noche, cuando sea que YouTube te haya mostrado este video, y nos vemos en la próxima. Bye bye.